Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Daniel, por habernos atendido. Y bueno, el gobierno se encuentra trabajando contra reloj para posponer el vencimiento con el Club de París del próximo lunes para evitar un nuevo incumplimiento de la Argentina. ¿Cuál es la importancia, Daniel, de lograr esto para un país que hoy tiene un acceso muy limitado a los mercados de capitales para obtener financiamiento? Bueno, siempre es una señal, si uno está en default, bueno, te puede generar algún ruido en alguna decisión de inversión, más allá de que no tengamos conexión, como decís vos, no tengamos acceso al financiamiento para el sector público, pero sí hay algunas empresas privadas que acceden. Eso puede trabar algún financiamiento de los que dan las agencias de seguro de crédito de los gobiernos desarrollados, siempre hablando para el sector privado. Y además, bueno, que puede aumentar el nerviosismo entre los inversores locales. Igual yo creo que lo que sería obviamente muchísimo más grave es si Argentina, por alguna razón, siguiendo un poco esta carta que se ha conocido esta semana de una parte del oficialismo, de que tampoco se le paga al Fondo Monetario, porque ahí entrar en default con el fondo, bueno, se los advirtió el propio ministro de Economía, ¿no? Sería convertirnos en un paria internacional y podría generar incluso algún lío en términos de la confianza de los inversores acá, y eso, como sabemos, siempre complica las cosas, ¿no? Así que, bueno, lo del Club de París es malo, no es bueno estar en default con nadie, pero peor sería si uno entra en atrasos y en cumplimientos de pago con el Fondo Monetario. Ya igual, bueno, sabíamos, ¿no?, que las negociaciones con el fondo se iban a patear y se iba a intentar no buscar un acuerdo luego de las elecciones, ¿no? No hay tanta, bueno, por ahí sí, la noticia es cierto que habría un incumplimiento también con los pagos, ¿no? No, bueno, Argentina va a tener los fondos para pagarle Argentina tiene con el Fondo Monetario vencimientos de 1.800 millones de dólares en septiembre y 1.800 millones de dólares en diciembre. Y además intereses. Para estos vencimientos, con la ampliación de capital del fondo, que Argentina estaría recibiendo 4.400 millones de dólares probablemente en el mes de septiembre, está más o menos cubierto y eventualmente, aunque vinieran después, podés pedir un préstamo puente al Banco de Ajuste de Basilea o a algún otro banco central para que te haga alguna operación, un adelanto de fondos y evitar el default con el Fondo Monetario. El tema es que la carta dice usemos la plata esa para otra cosa, para fortalecer las reservas del Banco Central, dice. Entonces, me parece que tenemos que el gobierno, una cosa es que vos negocies con el Fondo Monetario, negocies con el Club de París, pidas una rebaja en la tasa de interés, pidas eventualmente algún otro tratamiento especial. Ahora, después hay ciertas cosas que, o sea, vos cuando pedís algo en una negociación tenés que saber primero si el otro te lo puede dar. Daniel, y no puede ser como parte de la negociación, pero que en concreto no sea ese el resultado esperado. Y puede ser. Ahora, yo digo, cuando vos te sentás a negociar con una persona, vos podés negociar desde una posición de firmeza. Imagínate que estás discutiendo la renovación del alquiler de tu casa, ¿no es cierto? Y te sentás con el propietario y vos te ponés y decís, mire, te pones firme y le decís, yo le he venido cumpliendo, si usted tiene que alquilar, capaz que consigo un mal inquilino, bla, bla, bla. Eso es parte de la negociación y por ahí usás algún argumento que te trata de evitar que el tipo te aumente tanto. Ahora, si vos lo primero que haces cuando te sentás con el propietario es darle 2 cachetazos, y lo más probable es que el propietario diga, me saco de encima a esta persona que está trastornada. Entonces, la carta que firmó una parte de la coalición oficialista, algunos gobernadores, una ministra muy importante de la provincia de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, es más o menos lo mismo. Yo lo interpreto como un discurso de barricada, que obviamente así no se manejan las finanzas internacionales. No creo que eso mejore la posición de Argentina en la negociación. La negociación se habla, estás hablando del país, estás hablando, en el fondo, en definitiva, lo que está en el directorio, los que manejan el Fondo Monetario son las principales potencias del mundo. ¿Qué vas a ir vos a decirle? Mirá, este préstamo, el fondo ya abrió una investigación para determinar si estuvo bien o no la gestión, pero ya te aclararon de que no hubo un problema
de incumplimiento de los estatutos del fondo en el préstamo que se le dio en su momento a la Argentina cuando gobernaba el expresidente Macri. Y siguen insistiendo con eso como si fuera... Entonces es una cuestión, viste, que no sé lo que pretenden con un discurso de ese tipo. Uno imagina, Daniel, que es un discurso que apunta, que mira hacia las elecciones legislativas, ¿no?, de este año. Sí, pero Alejandro, yo te digo, ¿a quién va a convencer? Suponete, en las elecciones vos tenés un voto, seguramente 25-30%, por lo que dicen los analistas políticos, que es un voto muy leal a la vicepresidenta, ¿no es cierto? A ese voto necesitas seducirlo, si es un voto súper leal, como del otro lado habrá un 20% que es muy contrario a las posiciones de la vicepresidenta. Tampoco lo va a convencer si el gobierno modera el discurso. Ahora, el electorado del medio, el que en algún momento votó a Macri en el 2015, votó a Alberto Fernández en el 2019, ¿vos te ves que ganan más votos con ese discurso de barricada? Mi impresión es que no. Entonces, la verdad que hasta ni siquiera se entiende bien para qué lo hacen. ¿Y cómo se enmarca el viaje? Salvo que tengan en cuenta que te estén diciendo que están perdiendo el apoyo de algunos habituales votantes del oficialismo, pero la verdad que yo no tengo información que diga, no lo sé. Claro. Pero son estas declaraciones que parecen declaraciones que las que se hacen en un centro de estudiantes, ¿viste? ¿Y cómo se enmarca el Pero viaje eso no último? Tiene consecuencias, ¿me entendés? No tiene consecuencias. Ahora, cuando vos sos presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, no te podés manejar como si estuvieras en el centro de estudiantes de un colegio. Sí, disculpa, ¿cómo se enmarca el viaje, el último viaje del presidente a Europa en este contexto? Yo creo que el presidente fue a tratar de conseguir que el Club de París nos diera algún espacio adicional, mostrando que teníamos la cuestión bien encaminada con el fondo, que es un pedido que no es normal, pero que tiene cierta lógica. De hecho, la primera reacción en España fue positiva, después el presidente de Francia le dijo, no, tenés que arreglar con el fondo, por lo que trascendió en los diarios, y aparentemente después tuvieron otra vez una buena acogida. Los trascendidos hoy, aparentemente de la reunión que tuvieron con Merkel, también fueron positivos, pero habrá que ver, o sea, es una discusión compleja, porque en el Club de París tengo entendido que los principales accionistas de los que le dimos la palabra son Alemania y Japón. Por eso era mucho más importante hablar con Merkel y eventualmente con las máximas autoridades del gobierno japonés, que ya el otro día hubo una declaración del embajador de Japón en la Argentina diciendo, está muy bien, querés postergar los pagos con el Club de París, nos llama la atención que cuando haces ese planteo, mientras tanto estás pagando algunas deudas que Argentina tenía con China puntualmente. Daniel, para cerrar, nos quedan... Aparentemente los acreedores ven alguna inconsistencia en nuestra decisión de a quién le pagamos y a quién no. Nos queda muy poco tiempo, pero te quería preguntar, ¿crees que estas señales que está dando el gobierno son las que alimentan la demanda en el mercado libre, la demanda del dólar en el mercado libre, teniendo que hay un contraste además muy marcado con el mercado oficial, en donde el Banco Central acumula reservas y el dólar oficial sube por debajo de la inflación, ¿no? Sí, a ver, toda mala noticia influye en la demanda del mercado libre del dólar. Es decir, también es la incertidumbre que te genera la segunda ola de la pandemia, que el gobierno va a emitir algo más de lo que estaba previsto. También está el ruido de cuánto van a querer gastarse para tratar de influir en la elección de medio término. Qué sé yo, hay varias cosas que te meten ruido ahí que pueden explicar eso, porque todavía no estás teniendo una gran monetización, que a mi juicio fue lo que explicó el salto de la brecha el año pasado. Eso no está ocurriendo, el gobierno ahí ha logrado ser bastante moderado. Esperemos que siga por ese rumbo y no escuche estos cantos de sirena, que lo más probable es estrellar el barco en el que va el gobierno y en el que además vamos todos nosotros. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy. A ustedes, gracias por llamarme. Con el análisis del economista Daniel Artana sobre la situación de la economía argentina, las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, los riesgos que existen en el horizonte si se sigue insistiendo por este camino. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.